Bienvenidos a un nuevo Visitantes de la Historia. Hoy nos encontramos otra vez los tres integrantes de Visitantes. Me acompaña, como siempre, el licenciado Francisco Charulo. ¿Qué tal, Gonzalo? Y el ínclito Federico Poggi. Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Rosadilla y los vamos a estar acompañando durante los próximos 35 o 40 minutos, no sabemos, charlando un poco, una vez más, de mitología. En el programa de hoy ya veníamos hablando de algunos conceptos relacionados a esto y dijimos, bueno, vamos a meternos de lleno con este mito que es de mucho conocimiento popular, pero que tiene algunas aristas que nos parecían interesante retomar. Así que en el programa de hoy, como dice la descripción del video, vamos a hablar de Prometeo y de Pandora. Bien, primero tenemos que dar un poco de marco a ver cómo llega a nosotros el mito. ¿Quién es el primer compilador, si se quiere? Que no es solo el primer compilador de este mito, sino uno de los primeros, o acaso el primer mitógrafo, que fue Hesíodo. Y el personaje Pandora aparece en dos de sus obras. Aparece en la Teogonía primero, un poco soslayadamente, incluso sin nombre, y en el antecedente al mito propio de Prometeo y Pandora. En el marco de la respuesta de los dioses a un incidente, llamado el incidente de Mecona, que generó la separación entre los dioses y los mortales, ¿no? Ahí se separan las aguas. Después, posteriormente, en los trabajos y los días, sí aparece con más detalle la creación de Pandora y, digamos, las concomitantes del mito que es transmitido hoy por hoy culturalmente y que todos conocemos, no solo por la obra de Hesíodo, sino por todas sus posteriores reescrituras. Sí, es fundamental esto, porque es un mito que se presume, digamos, con cierto grado de certeza y justificación, que tiene muchos más años que ese registro de Hesíodo alrededor del, digamos, en el siglo VIII antes de Cristo. La tradición es anterior. Y cuando hablemos de algunos paralelismos, de algunos lugares donde podemos conectar con el mito de Pandora, vamos a ver que es una tradición que en algún punto es sumamente anterior. Hesíodo lo que tiene de importante es que al compilar, como bien decías, ese es uno de los primeros o el primer mitógrafo occidental en ese sentido, y lo que hace también es poner dentro de la misma saga, voy a usar la palabra saga medio livianamente, tanto al mito de Prometeo como al de Pandora. Nosotros podemos ver en Eurípides, tragediógrafo mucho posterior, no 4 o 5 siglos después, pero que esas tragedias abarcaban un mito en particular, ¿no? El Prometeo encadenado de Eurípides es simplemente el mito de Prometeo, es una reescritura de ese mito. Sin embargo, yendo 3-4 siglos antes con Hesíodo, vemos esa relación que hay entre el mito de Prometeo y Pandora. Uno asiduamente conoce el mito de Pandora, pero es importante entender que es una consecuencia de un hecho anterior. Entonces, una de las cosas que habíamos hablado en preproducción y que nos parecía interesante, antes de meternos con Pandora propiamente dicha, era analizar y pensar, bueno, ¿por qué aparece Pandora? ¿En función de qué? Y eso nos lleva directamente a el hecho inicial, vamos a ponerlo en esos términos, que es el robo del fuego por parte de Prometeo. Prometeo desafía a los dioses en esta actitud y le da a los humanos el fuego, obviamente uno de los elementos y quizá uno de los más importantes, pero a la vez le da esa entidad que separa al hombre de todos los demás seres. El fuego representa un poco eso. Ya en la antigüedad los griegos hablaban de que lo que robaba en realidad Prometeo
era la tecné, ¿no? Hoy podríamos decir la ciencia, prácticamente. Sí, es difícil Traspolar. traducir. Sí, la transliteración sería la técnica, ¿no? Claro. Pero la técnica, a su vez, a veces se lo traduce también como arte y el término va cambiando su significado a medida que fue evolucionando la cultura griega. Pero es esta suma de la teoría y de la práctica, ¿no? El médico tiene su techné y el escultor también, pero también la tiene el docente, ¿no? El pedagogo, el didascalian, más bien. Y tiene que ver con esto, tiene que ver con esta capacidad consciente y racional, llamémosla premeditada, de manipulación de un objeto, que puede ser algo como un objeto de estudio, o en este caso estamos hablando de los elementos de la naturaleza, sintetizados en el fuego. Vale la pena mencionar, ¿no?, que para los griegos y sus famosos 4 elementos es bastante obvio el simbolismo, ¿no? Uh-huh. Nada, tiene que ver con eso, con este control que el ser humano gana sobre la naturaleza y que ejerce sobre la naturaleza, que es un control que él reconoce que en un ámbito anterior era únicamente potestad de los dioses. Exacto. El ser humano se distingue de los otros animales porque el control de los elementos no le es totalmente ajeno. Claro, bueno, acerca, digamos, separa al hombre del resto de los seres, de los animales, pero en ese mismo hecho lo acerca a los dioses. Y ahí es Claro, donde Zeus es que, digamos, manifiesta su ira. Porque bueno, justamente lo otro que mencionábamos, ¿no? También el concepto de hibris, lo más cercano que podemos tener en la cultura griega al concepto de pecado, tiene que ver con esto, ¿no? De ponerse en una posición que no es propia del ser humano, sino que es propia de los dioses. El creer que uno está más allá de donde le corresponde, digamos, según el orden natural. Esta especie de sobrepasar los límites, ¿no? De excederse. Es un exceso. Y obviamente tiene que ser castigado por los dioses. Y bueno, además, claro. sí. No, dale. Nada, que podemos hacer también una mención, ahora cuando hacemos con el mito lo vamos a ver, que tiene que ver con esto de qué tanto el mal que existe en el mundo humano, no en el planeta natural, sino en el mundo humano, ¿no? Este constructo donde nosotros únicamente habitamos, qué tanto tiene que ver el origen de ese mal con nuestras propias actividades y con nuestra propia naturaleza, ¿no? El ser humano no sería el ser humano si no tuviera cierta potestad sobre el ámbito natural que lo rodea. Pero también, y a causa de la manipulación que hace de este ámbito cuando es indebida, el propio ser humano acarrea sus propios males, ¿no? Claro. Entonces, ante esta situación, para seguir un poco con un somero digamos, raconto de situaciones, lo que pasa es que, digamos, Zeus se quiere vengar de Prometeo, pero bueno, en el mito de Prometeo vamos a ver cómo efectivamente se desquita con él, pero no se queda ahí porque el daño ya estaba hecho, digamos, ¿no? Ya los humanos ya poseían el fuego. Entonces, voy a castigar primero a Prometeo. El mito de Prometeo ya lo conocemos, lo cuelgan y lo condenan a morir por las heridas de tus aves de Carroña todos los días. ¿No? Una cuestión cíclica. Pero bueno, no queda ahí, porque Zeus dice, ahora tengo que castigar a los hombres. Y para eso, no acude a cualquier hombre, sino que va a buscar a Epimeteo, el hermano de Prometeo. Y
manda a construir a Pandora. Ya tenemos ahí, en el hecho de construir a Pandora, ya tenemos ahí un disparador para pensar en diferentes vertientes o en diferentes tradiciones quizá más antiguas que toman esto de la creación de la mujer, y como vamos a ver con Pandora, que tiene casi que el mismo elemento civilizatorio en algún punto. La crean Sí. Sí, dale. Dale. La crean desde la tierra, la forman con tierra, y diferentes dioses, Atenea, Afrodita, Artemisa, le van dando características a Pandora para que sea la más bella, la más inteligente, la más potente. Es decir, es el arquetipo de mujer perfecta o completa, para usar por ahí una palabra un poco más justa. Y en esa completud está el mal, naturalmente. Sí. Y con esto termino, digamos, en esa creación de la mujer, digamos, el primer paralelo que uno puede pensar es en el mito, digamos, en el Génesis y Eva. Pero hay en otros lugares y otros momentos donde la mujer es creada, o hay seres que son creados de tierra con un objetivo en particular encomendado por los dioses. Sí, aparte, me parece importante justamente esto último que mencionas. No es lo mismo la creación del hombre que la fabricación de la mujer y de la imagen de la mujer tentadora, digamos, ¿no? En la fabricación hay un objetivo, no es un mero el producto del accionar de los dioses o de su divinidad o de su amor, sino que hay un objetivo ulterior. Y por otro lado, bueno, este objetivo tiene que ver, ¿no? En distintos mitos se produce esta tentación del hombre o de un individuo en particular por parte de estas fabricaciones, casi como si fuera una suerte de simulacro, ¿no? Que terminan originando el mal, como nosotros lo conocemos en el quehacer diario. Recién que mencionabas esto del castigo de Prometeo, ¿no? Y de la ciclicidad, tenemos que entender siempre, lo hemos mencionado alguna que otra vez, cuando se dan estas ciclicidades en los mitos, o estas narraciones que no parecen tener un marco temporal en concreto, de lo que se está tratando de hacer es que se entienda que en el quehacer diario se da esta situación. Y con respecto a otros mitos, quizás no tan cercanos como la narración bíblica, hay una especie de subversión de esta misma idea que se da en el Gilgamesh, ¿no? Del cual hemos hablado alguna vez. Enkidu es un hombre, en este caso, hecho de barro, con un objetivo, que es de alguna manera refrenar un poco los excesos del Gilgamesh. Y a la inversa de estos otros mitos, Gilgamesh envía una hieródula, Shamhat creo que es, para seducirlo y para de alguna manera debilitarlo. Y esta seducción de Enkidu se termina transformando en un acto civilizatorio que termina de igualarlo a él, a Gilgamesh. Lejos de debilitarlo, lo que él pierde de potencia lo gana en inteligencia, digamos, en humanidad, de raciocinio, y se transforma finalmente en un igual. Y estamos de vuelta ante este ciclo que termina con un proceso civilizatorio, ¿no? A la inversa, en estos otros mitos lo que tratan de explicar es la condición civilizada del quehacer diario del ser humano. Claro, sí. Y los problemas que eso acarrea, ¿no?
Sí, un detalle que me olvidé de mencionar, pero que estaba dentro del guión que hicimos y lo ignoré, es una de las etimologías de Pandora, ¿no? Que tiene que ver con una palabra compuesta entre pan y doros, que quiere decir todos los dones. Y el mismo nombre de Pandora ya anticipa que es una mujer completa. Hermes le da la inteligencia, quiero decir, se la prepara con absolutamente, digo civilizatoria y hablo de esta mujer completa en función de que lo que luego ocurre con todo lo que ella lidera es lo bueno y lo malo de la especie humana, ¿no? Quiero decir, todo lo que hoy disfrutamos o padecemos, y en algún punto podemos disfrutar porque a la vez podemos padecer, mitológicamente hablando se lo debemos a esa ánfora con la que Pandora arribó a su casamiento con Epimeteo. De manera que, digamos, ahí es donde yo encuentro algún paralelismo con el mito del Génesis y Eva. Necesitamos esa expulsión del paraíso para ser lo que somos y para tener lo que tenemos y carecer de lo que carecemos. En ese sentido, está bien que la connotación religiosa tiene que ver con un pecado y con que eso trae aparejado una culpa y demás, que no viene al caso, me parece, en el análisis que queremos hacer, pero sí en explicar el porqué de las cosas, o sea, la función del mito para explicar las cosas, ¿no? Y Pandora, en ese sentido, lo explica bastante bien. En el ánfora estaban todas las sensaciones, vicisitudes, experiencias que puede tener la humanidad. En algunos mitos, ya en algunas reescrituras del mito, se habla de que el ánfora salieron todos los males. Pero si estaban todos los males ahí, ¿por qué lo que quedó es la esperanza? Porque en algún punto lo que sale de ahí es todo. Sí, igualmente hay algunas versiones del mito, o algunas traducciones, que por la de Walcott creo que es, por ejemplo, que dice que no estaba la esperanza, o lo que no queda, digamos, lo que queda dentro del ánfora no es la esperanza, sino la espera. Digamos, porque todos esos males los hombres los reciben sin esperarlos, ¿no? Entonces, hay una cuestión de cosas que por ahí se pierden o se agregan en las traducciones y que van haciendo variar nuestra lectura del mito. Y creo que hay algo que hay que tener en cuenta, es que si en el caso de que haya una retribución, si se toma el hecho de que los dioses retribuyen un mal hecho a ellos con una serie de males, más allá de una cuestión de escalas, que siempre la ibris se castiga con ibris, parece, ¿no? Porque no hay una escala cósmica en el castigo de los dioses. Cobran justos y pecadores, no solamente el que cometió la ofensa que fue Prometeo, que es que Pandora, si bien todos los dones fueron dados por los dioses, el que la creó es Hefesto, que es el que poseía la Tecné, precisamente. El que dominaba el elemento que fue robado también. Entonces ese es un detalle, creo que no hay que tener en cuenta a la hora de analizar si el mito explica, por ejemplo, el mal del origen en el mundo, creo que nos va dando una pista de dónde está, de qué lado viene, de la pérdida de qué viene la presencia del mal, que es quizá por el lado de los dioses, digamos, si lo que los hombres alcanzaron gracias a Prometeo, que robó ese fuego, entre comillas, lo que ganaron los hombres fue una inteligencia de tipo práctica o material, digamos, o técnica, fue porque se perdió una inteligencia de otro orden, que es una inteligencia, si se quiere, espiritual, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando perdieron la noción de cuáles eran los deberes y las consecuencias del trato con los dioses, ¿no? Al perderse eso, cortarse eso por parte de Prometeo, que desoye estos deberes, digamos, para intentar hacer un bien. Hay una inteligencia que se pierde que después hay que recobrar. Y eso, de acuerdo a las tradiciones, hay distintas maneras de recobrarlo.
hay distintos procesos y distintos tiempos para recordarlo, y que mientras tanto tenemos que padecer esta situación, esta presencia del mal en el mundo, en el cual tenemos que tratar de desenvolvernos. Sí, el paralelismo en este caso con el cristianismo sería la pérdida de los dones preternaturales, digamos, y esta metáfora del bautismo como un renacer por fuera de ese pecado original, ¿no? En aceptación del poder de Dios, que es justamente también lo que de alguna manera se reniega al intentar poseer uno mismo potestades que son propias de los dioses. Esa es la frase de la serpiente, ¿no? Probad del fruto y seréis como dioses. Y justamente tiene que ver con esto, con esta inteligencia, con lo que mencionamos que le pasa a Enkidu, que deja de estar en un estado de inocencia animal y pasa a ser alguien racional. Y claro, con estos efectos me viene también a la memoria que justamente el poder sobre el fuego tiene que ver también con la capacidad de forja, ¿no? Y la capacidad de crear herramientas. Armas. No, sí, por supuesto. No solo que eso sí otros animales pueden hacer, lo que es emplear elementos naturales, como si fueran herramientas, por ejemplo, los monos usan piedra para abrir nueces, sino la capacidad de idear un objeto y fabricarlo. Y es, creo que inevitable para el hombre, no sé llamarlo primitivo, pero sí, para el hombre de la antigüedad, hacer una relación entre esta capacidad de idear algo y producirlo, y esta potestad que se le atribuye a los dioses de la creación ex nihilo. Por eso, no es difícil para el mito, como decíamos hace un rato, hablar por un lado de la creación de seres humanos, o de la humanidad, y de la fabricación particular de ciertos individuos. Y esta imagen siempre del dios como, o de la divinidad como el herrero, ¿no? Como también es primigenia la imagen del pastor y del héroe como pastor, con su callado, con el que se dedica al pastoreo. El buen pastor. La imagen de la divinidad, llamémoslo con el y el martillo, o con el martillo en la forja, esta idea del Dios no solo como potencia creadora, sino como inteligencia creadora. Claro. Y los dioses crean algo que el hombre no puede, que es vida. Ahí tenemos, ¿sí? Ahí hay otro programa, o un par. De la misma manera también que como robamos el fuego, también a los dioses se le atribuye la creación del lenguaje, ¿no? Es algo que del cual el ser humano puede hacer uso, pero no puede producir. Nosotros somos usuarios del lenguaje, pero el origen del lenguaje es divino, y las atribuciones que se le dan al lenguaje, sea llamémoslo en la Kabbalah o mismo en el pitagorismo, o montones de doctrinas de ese tipo, como la herramienta a través de la cual la divinidad puede producir el mundo, incluso pronunciándolo, ¿no? Volvemos también a la Biblia con el tema en el principio estaba el verbo, ¿no? La capacidad de inteligir algo es en sí una capacidad creadora. Después nosotros tenemos que manifestarlo en el mundo físico. La divinidad no tiene esa limitación porque no es netamente física. Claro, de hecho que es exacto. Una de las cosas que quería mencionar en relación a esto que hablábamos, Fede recién decía, ¿no? Que no es casual que sea Hefesto, no, que en algún punto es quien fue robado, que estaba en posesión de eso y que en todo caso era su custodio. Sino un pequeño detalle que por ahí no mencionamos, pero que hace también a esta cuestión de entender la mitología no como un mito aislado, sino como que hay causas y consecuencias dentro de esa misma lógica que se van dando en diferentes mitos y por ahí se pierde esa consecución. Quiero decir, Prometeo era un titán, no era ni un dios del grupo de dioses olímpicos, ni un humano con ínfula de potencia. Era parte de quienes fueron desterrados por los dioses. Es decir, casi que podríamos especular
con que Prometeo no era que solamente amaba a los humanos y quería otorgarle esas posibilidades, sino que había alguna especie de payback, ¿no? De los titanes, que fue la última gran jugada de los titanes. Nos dieron, no voy a decir nos dieron, vos dijiste nos robamos, yo no quiero tener problemas judiciales, yo a Zeus no le saqué nada, pero quiero decir, hay como una lógica dentro de eso que en algún punto va a llevar digamos, a darle a los humanos la misma posibilidad que tuvo Zeus en su momento, y salvando las distancias y la categoría o los niveles, ¿no? Se puede dar ese enfrentamiento o esa contraposición entre lo humano y lo divino, como lo divino y lo titánico. Entonces, me pareció interesante mencionarlo para también ver esa consecución. Los mitógrafos importantes, que eso lo vamos a hablar ahora, pero ya medio me adelanto, no escriben o no reescriben un solo mito. Graves, cuando reescribe, no escribe un solo mito. Bulfinch no escribe un solo mito. Es decir, para poder entender uno, tenés que recorrer varios. Y no es menor eso, porque hace también permite el entendimiento más abarcativo, más completo de toda esa situación y no como un hecho aislado, porque nos limitaríamos, ¿no? Teniendo la posibilidad y el acceso. Hay que tener en cuenta que cualquier cosmogonía, a pesar de las reescrituras y de las traducciones y lo que fuera, es un todo organizado, es un cosmos. Entonces es Exacto. imposible tomar una parte aislada porque fuera de su contexto es ni siquiera un mito, ni siquiera un cuento, ni una fábula. Es un episodio aislado que no tiene quizás la profundidad, de la cual no puede recobrarse la profundidad que sí se recobra cuando se lo analiza en contexto, digamos, dentro de ese todo organizado. Porque además no hay arbitrariedades en el relato mítico, todo es simbólico. Los humanos no podemos por nosotros mismos robarnos el fuego, porque si no ya estaríamos en una instancia anterior al nivel de los dioses. Pero tampoco puede ser un descuido o un error de los dioses olímpicos, porque Zeus es la personificación de la justicia, además de tantas otras cosas. Entonces, nunca de la justicia divina puede proceder el mal. Tiene que proceder de otra instancia que no sea humana, pero que tampoco sea atribuible a la justicia divina. También en la mitología nórdica, ¿no? Los Jotun, los gigantes de hielo, son enemigos de los asgardianos, pero de ninguna manera se encuentran al nivel de los humanos. También están por encima de ellos y se los identifica con los desastres naturales, ¿no? E incluso volviendo al relato bíblico, no puede proceder de Dios la tentación de comer el fruto. Por eso en el Edén se encuentra la serpiente. Tiene que haber un elemento que esté en una instancia superior a la del ser humano y que sea capaz de originar el mal por fuera del accionar de aquella divinidad en la que nosotros identificamos la justicia. Y volviendo, creo que es el último detalle que nos queda del mito de Gilgamesh, la diosa que se considera como su madre es la misma a la que el resto del panteón, digamos, le encomienda la fabricación del Enkidu. Y en este caso va a tener que ver, bueno, para los acadios y para los sumerios es otra la interpretación que hacen las divinidades, pero tiene que ver con esto de que, llamémoslo en este caso la balanza de la justicia, ¿no? Si los dioses le han dado cierta potestad a Gilgamesh, son los mismos dioses los que tienen la potencia de quitársela, en este caso mediante un igual cuyo objetivo es derrotarlo. Pero digo, la justicia divina y este exceso del ser humano no pueden tener nunca el mismo origen. Entonces, entendiendo que la lógica interna de la mitología es global, como decíamos, ¿no? La mitología es un cosmos, entendemos que muchos de estos simbolismos no son arbitrarios, o de estos detalles, digamos, no son arbitrarios, son totalmente simbólicos. Bien.
Iba a decir algo en relación a el factor que aparece en algunas escrituras del mito de la tentación para observar. Vos lo nombraste con el tema de Génesis, pero hay una tentación porque el ánfora está cerrada. No es que se rompe o que hay un hecho, digamos, aleatorio que lo abre, sino que hay de alguna manera, una justificación de los males por un error o una contravención de sus propias víctimas, de sus Sí, eventuales aparte, víctimas. claro, y es un libre accionar del ser humano, ¿no? En contra Exacto. de un mandato divino, hay un libre accionar, hay alguien que está traspasando, de vuelta volvemos al pecado por un lado, al gibris por el otro. Es libre la elección de romper con este mandato, con este designio divino. Es decir, para volver un poco a otras interpretaciones, quizás más, no sé, más filosóficas, No. hay un libre accionar del ser humano de entender una norma del mundo natural e intentar superarla a sabiendas de que eso no es lo correcto. Y ahí es cuando surgen los problemas. De vuelta, como siempre, con los excesos, ¿no? Claro. Si tenemos un invitado, uno de los detalles que podríamos mencionar también en relación a esto de la libertad es que Prometeo advierte a su hermano Epimeteo que si fuera a recibir un obsequio de los dioses, lo negara. Y es Epimeteo, en su libre voluntad, otra vez, el que decide desoír a su hermano y se expone a Pandora y concluye, obviamente, enamorándose, posteriormente casándose. Claro, entonces lo que tendríamos que poner a analizar ahí es cuál es el acto libre del ser humano que desencadena el mal en el mundo, por así decirlo. ¿Es propiamente Pandora como esta tentadora que después es la que abre el ánfora y libera los males? ¿O es el acto libre de Epimeteo de desoír la advertencia de su hermano, que es una advertencia acerca del designio de los dioses, ¿no? Acerca de la naturaleza del mundo? Sí, sin duda. Me parece que ahí hay ahí es donde está el meollo y la verdadera intencionalidad del mito. Sí, incluso en la versión antecedente del mito de Prometeo y de Pandora, no hay tanto énfasis como precisamente en este mito de Prometeo y Pandora, en el papel de Epimeteo, como un ejemplo de dónde radica el origen de los males del hombre, que es en su insensatez, que es lo que representa, ¿no? Yo creo que Pandora, la lectura, más allá de las lecturas que han llegado hasta nosotros digamos, por replicación cultural, de esto digamos, por vivir en el marco teórico de la cultura judio-cristiana, de la mujer como tentadores, como el origen del mal, etc. Es una mensajera, es un medio, no es en sí una culpable, y no es el origen del mal tampoco. El mal de los hombres radica en su insensatez y no en la injusticia divina, y tampoco en este personaje que es una mensajera involuntaria y casi a la larga, con los siglos, terminó siendo una culpable involuntaria también. Sin Entonces duda. hay que ver ahí, hay que tener el contexto de los personajes y ver qué es lo que quiere transmitir el mitógrafo en esta otra versión del mito, digamos que es más amplia. Claro, hablábamos también de que en cada reescritura puede haber algún cambio, algún detalle, alguna particularidad, pero como mitologema está siempre presente el hecho de que Epimeteo desoye
a Prometeo. No es una característica que por ahí en las reescrituras haya cambiado, sino que ha pervivido a todas las versiones. Incluso en el libro de Bulfinch, incluso en la versión en inglés, toma a las divinidades romanas, ¿no? Y menciona a Mercurio y a Venus como dioses que le dan atributos a Pandora, y aún en esa reescritura donde hay un movimiento de la mitología, digamos, por una cuestión histórica, digamos, la absorción del mito por el Imperio Romano, también pervive ese hecho de que Epimeteo dijo, bueno, no me importa lo que me diga mi hermano, que aparte me lo dice ya sabiendo lo que le pasa cuando después de discutir con Zeus, digamos, ¿no? No lo voy a escuchar igual porque no importa, no importa. Sí, ahí, volviendo a lo que mencionábamos, ¿no? De cada pequeño detalle simbólico, justamente es esto, el hecho de que se conserve de alguna manera la culpa de Epimeteo no es menor, es un punto, ¿no? clave del mito, ¿no? Sí. Y no, algo más quiero mencionar, ¿no? Bien, bueno, a mí lo que me gustaría, ya que justo el tema un poco fluyó para ese lado, es mencionar algunas de las escrituras del mito, no sé si a modo de recomendación, pero sí por lo menos a modo de breve raconto de estas escrituras. Obviamente, aprovecho y voy a mostrar el libro, La Teogonía de Hesíodo, Los Trabajos y los Días. Esa edición de Gredos es bellísima. Bueno, Si bien no se profundiza en el mito y no tiene como lo veríamos hoy, no tiene una decisión estética, la teogonía, a los fines literarios como los conocemos hoy, si bien originalmente sí lo tuvo. Pero aún así siempre es bueno volver a esta primera versión, por lo menos para entender de alguna manera de dónde viene. Breve apostilla, dicen los estudiosos de las tragedias y del teatro griego, que Sófocles escribió una sátira que se llamó Pandora, pero hasta donde pudimos averiguar no se conservó en su totalidad. Está perdida, como muchas de las obras de aquel entonces, pero bueno, por menciones de otros escritores o de otros historiadores, sabemos que existió esa versión. Si alguno de nuestros oyentes televidentes tiene más información sobre esta sátira, se la vamos a agradecer profundamente, porque la verdad encontramos muy poca información en nuestros archivos y en internet sobre esta escritura, porque sería una de las más antiguas junto con la de Hesíodo. Tenemos después las reescrituras y los mitos que son más populares. Ya en el siglo XX tenemos los mitos de Robert Graves, que es uno de los compiladores más importantes, no sé si más importantes, pero más populares de estas épocas del siglo XX, que también es interesante. Hay algunas ediciones que retoman algunas de las fuentes en las que se basa, y por ahí para investigar un poco está bueno. Y finalmente tenemos la mitología de Bulfinch, que es otro de los que también estaba ahí pujando por tener su versión. Tanto Graves como Bulfinch son mitógrafos en general. En este librito, que es la mitología de Bulfinch, no solo recorre la mitología griega, tiene apartados sobre, no sé, el periodo artúrico, los caballeros de la mesa redonda, es decir, cubre casi en profundidad la mitología occidental. Graves, por su parte, tiene un libro muy interesante sobre historias y leyendas hebraicas,
que recorre varias leyendas y tradiciones, en algunos casos de mitos y de personajes que no están dentro del corpus de la Torá y del Antiguo Testamento. Así que también es interesante. Obviamente no son ni griegos ni cercanos a Hesíodo, así que son esas reescrituras. Pero bueno, aprovecho y recomiendo porque son cuanto menos interesantes. Sí, desde el punto de vista literario, hay autores como Goethe, por ejemplo, que se han encontrado varias veces con el mito de Pandora y de Prometeo también. Goethe, en su caso, en muchas aproximaciones, fueron aproximaciones incompletas. Eh, Tiene una en particular que se llama El Retorno de Pandora, si mal no recuerdo, que es la más completa, en la cual él se retrata a sí mismo como es un Epimeteo ya viejo, cansado, un poco melancólico, que era, según dicen sus biógrafos, como Como era él. transitó él los años, sus últimos años, había muerto su amigo Schiller también, así que fue un periodo bastante triste de su vida, el periodo final, y en la cual Pandora no es ni un intermediario para los males del mundo, ni la culpable, sino que es un personaje que vuelve a visitar a Prometeo, ella y una de sus hijas, para recordarle a pesar de los males que poblan el mundo, de que todavía existe la belleza a la cual ella representa, ¿no? Es una relectura, me parece que es bastante eh, esperanzadora, si se quiere, con respecto a las versiones originales del mito. Es que en algún punto yo creo que hay algo de eso que busca, que está de manifiesto incluso en el mito original. Porque es cierto, por ahí no de manera literal, pero yo soy de los que piensan que no hay forma de conocer, digamos, no se puede conocer el bien si no se conoce el mal. Hay una dialéctica que hace que esos opuestos sean necesarios. Entonces, en algún punto, esa desfachatez de Epimeteo, ese desafío de Prometeo, todas esas consecuencias, obviamente salieron los males, la hambruna, está en diferentes mitos, reescrituras, están manifestados todo lo que sale, ¿no? Pero son cosas que nos permiten también pensar y disfrutar de la belleza, del hecho estético que es la existencia, el arte. Quiero decir, uno piensa que el mito parece desesperanzador porque realmente termina con la manifestación de los males, pero la manifestación de los males lo que hace en todo caso es, en paralelo, manifestar los bienes. Y particularmente por esto vuelvo sobre esta cuestión de lo significativo que es que el mito sea griego, o mejor dicho, dentro de lo que es la mitología griega, lo significativo que es este mito, o lo rico que es en simbología, por el hecho de que lo que está manifestando es lo que es algo básico de la cultura griega, que es la condición trágica del ser humano, ¿no? Que no puedo evitar mencionar a algunos de mis autores quizás más leídos, Nietzsche y su famosa frase, ¿no? El poder para hacer el mayor bien es el poder para hacer el mayor mal. El bien y el mal no son más que manifestaciones específicas de potencias que no tienen que ver con, que no tienen en sí mismas, o sobre las cuales no se puede hacer un juicio de valor en sí mismo, sino sobre la aplicación de las mismas. En cuanto a la actividad humana dentro del ámbito de la ética, de lo analiza Nietzsche, pero dentro de lo que, lo que sería el mal producido por el mundo natural, digamos, o por el quehacer diario, también, ¿no? Todas las ventajas que tenemos también son los problemas a los que nos tenemos que enfrentar. El origen es el mismo, lo que dijimos hace un rato, la insensatez, que era eso lo que me había olvidado que quería volver a mencionar, aprovecho ahora, que es el hecho de que, lo que decíamos, ¿no? Epimeteo no puede evitar enamorarse de Pandora y de todos los dones que ella representa, de todos los bienes
que ella posee, ¿no? De todas estas potencias que ella tiene, y es en esa insensatez tan propia de la condición humana que se desata todo lo que viene después, ¿no? Y eso también es algo que también solemos ver en filosofía, que es el tema del revés de la trama, ¿no? La realidad no se puede analizar desde un solo ángulo, porque todo lo que vos ves en positivo desde un ángulo, tenés por seguro que desde la mirada opuesta está ese revés de la trama, ese negativo necesario para que las cosas sean de cierta manera, o se vean o se manifiesten de ciertos modos en algunos ámbitos. Y necesariamente del otro lado está el opuesto. Bien. Bueno, yo como consideración final diría que iba justo a mencionar eso que vos hablabas, ¿no? De la manifestación del destino trágico de lo humano, pero en ese contexto, aún sabiendo que nuestro destino es trágico, nuestro pasar es trágico, no podemos evitar caer rendidos ante la belleza. Ninguno de los mitógrafos que he leído al menos niega el hecho de que Epimeteo se enamora de Pandora. Es decir, se manifiesta esto para mí claramente, de que a pesar de todo es inevitable caer rendido ante los pies del amor, a pesar de ese destino trágico que es inevitable, es irreversible, ¿no? Por eso también me gustó mucho esta mención de Goethe y de esta escritura de Goethe, porque en algún punto Pandora le devuelve el favor a Epimeteo. Hay una correspondencia. Me parece que ahí hay algo que es interesante. Hasta acá lo que tenía que decir. No sé si quieren hacer alguna consideración final. Yo creo que, bueno, las recomendaciones literarias las hicimos, y como recomendación también final, creo que está bueno volver a releer no solo este mito, sino todos los mitos clásicos para intentar rescatar estos detalles que decíamos hoy, que no son aleatorios, son profundamente simbólicos. Y creo que este mito tiene un montón, y hemos repasado unos cuantos, me parece. Sí, me habla. Bueno, estimados, les agradezco que me hayan acompañado esta noche, como todas las demás. Les agradecemos a los que hayan llegado hasta acá del video. Denle like, compártanlo, dejen sus comentarios. A veces tardamos en contestar, pero déjenlo, no hay problema. Estamos para eso. Y nada, nos veremos en la próxima. Nos vemos la próxima entonces. Hasta la próxima. Chau. Adiós.